a leer el Salmo 78, primero voy a leer del versículo 1 al versículo 8 y lo voy a leer corridito y luego lo vamos a ver un poquito en sus partes. Dice así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Ahorita todo el mundo está muy atento sobre la guerra de Ucrania. Yo vengo de Ciudad Juárez y en las noticias lo que se escribe en primera plana es que Ciudad Juárez están llegando gente de Ucrania queriendo pedir asilo político en Estados Unidos. Entonces ahora se anticipa que así como pasó con 100,000 afganos que se vinieron y entraron a Estados Unidos por la guerra en Afganistán, ahora se esperan cientos de miles probablemente de ucranianos que quieran irse a Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué se van a Estados Unidos? Las ciudades de Ucrania ahorita están desiertas completamente. La gente de Ucrania se está saliendo de su país, se están yendo a Alemania, se están yendo a Polonia, se están yendo a diferentes países. Y los que tienen dinero se están viniendo a Estados Unidos. ¿Por qué se están saliendo? Es una razón muy sencilla. Se están saliendo porque esto es cosa de vida o muerte. Si se quedan, los matan. Y no se quieren morir, entonces mejor huyen. Bueno, este texto que les acabo de leer habla precisamente de algo que es de vida o muerte. Inclusive es algo más serio, es algo más importante que, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que es de vida o muerte. Porque aquí estamos hablando de vida o muerte eterna. No temporal, como es la muerte carnal, sino de vida eterna. Y esto es de vida o muerte. Y lo vamos a ver en este salmo. Que Israel, el pueblo de Dios, por no escuchar y asimilar y aplicar a sus vidas, y por no transmitir lo que Dios les dio, condenaron a muerte a sus descendientes, condenaron a muerte a sus hijos. Aquí está un poquito confuso porque es un lenguaje poético del Salmo 78, son imágenes y está escrito de una manera poética. Entonces hay cositas aquí, por ejemplo, se confunde padres e hijos y no sabemos, a ver, ¿cómo está diciendo? Escuchamos de nuestros padres y luego hay que contárselos a sus hijos, pero él es uno de los hijos de los padres, pero está hablando generacionalmente. Ustedes verán las escrituras, cuando ellos dicen nuestros padres, no están hablando de sus papás, están hablando de los que vinieron antes, ¿ok?
En Israel, por ejemplo, se decía padre Abraham, aunque hubieras nacido 1000 años después de Abraham. Abraham era tu padre también si tú eras judío. Y cuando habla de sus hijos, está hablando de su descendencia, de todos los que vendrán después. Y saben una cosa, nosotros como creyentes de Jesucristo también tenemos padres, padres espirituales, padres que han venido a través de los siglos. Y también tendremos descendencia que vendrá después de nosotros. Y esto habla de esa transferencia. Yo le puse al título de mi mensaje el mandato de heredar nuestra fe, que viene siendo, tenemos un mandato de parte de Dios de transmitir nuestra fe. O sea, recibimos, pero no la recibimos para quedarnos, la recibimos para pasarla más adelante. Y de eso es lo que se trata este salmo. Tiene que ver con qué va a pasar con la próxima generación. Y esto es algo muy importante porque yo recibí el Evangelio, el Señor me salvó a mí hace 43 años. Ya el mes que entra, 44 años. ¿44? Sí, 44 años. Entonces, mi generación, cuando a mí una persona me habló de Cristo como real, como Dios y como Salvador y como alguien que me amaba, yo no conocía más que a 3 personas que se decían cristianos en toda mi ciudad. Yo no sabía, ¿verdad?, de ninguna otra iglesia, de una iglesia cristiana en la ciudad. Si tú me dices, oye, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Tú hubieras dicho, no tengo la menor idea porque yo nunca he visto una. Hace 40 años no era lo que era hoy. No había programas cristianos de radio, no había música cristiana que se tocara, no había toda esta cultura que ahora vemos en Latinoamérica. Cuando tú te entregabas a Cristo hace 40 años, tu familia te dejaba de hablar, tus amigos te abandonaban, todo el mundo pensaba que estabas loco, ¿ok? Y realmente era un fenómeno que, o sea, tú pagabas un precio por ser creyente. Y como les digo, no había necesariamente una iglesia que tú dijeras, yo quiero escuchar del Evangelio. Nosotros hace 40 y tantos años empezamos lo que viene siendo ahora nuestra iglesia. Éramos un grupo de jóvenes, yo tenía 19 años, había jóvenes que había de 14, 15 años, creo que el más mayor tenía como 22 años, y nos juntábamos en un parque, bajo un árbol, con una guitarra y un librito que nos había llegado de la ciudad de Monterrey que tenía unos cantos. ¿Ok? Y eso hacíamos, cantábamos las cancioncitas, eran coritos, así como ese de este es el día que hizo él, eso. Y así lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos. Leíamos algo de la Biblia que no sabíamos qué significaba, la leíamos y lo que le entendíamos, pues eso celebrábamos y eso nos gloriábamos y eso hacíamos. Y de ahí hemos llegado ahora que somos una familia de iglesias en México, en Veracruz, en Durango, en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, en Torreón, en Costa Rica, en Bolivia. Y tú dices, wow, ¿qué ha hecho el Señor? Qué maravilloso. Pero la historia nos enseña que la generación, al menos en mi generación, nosotros recibimos el Evangelio. Mis padres no lo transmitieron a mi vida. No había mayores que me hablaran. A mí me habló una joven de 19 años.
Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, yo me entregué a Cristo en mi cuarto, solo, a las 3 de la mañana, el 19 de marzo de 1978. Y esto es lo que nos ha enseñado la historia, lo que dijo el doctor D.A. Carson. Dice que el Evangelio se va diluyendo de generación a generación. Una generación acepta el Evangelio, cree en el Evangelio, recibe el Evangelio, y la siguiente generación, o sea, mis hijos, nacen en el Evangelio, tal vez, sus padres se lo comunican, la siguiente generación, y luego dice, asumen el Evangelio. O sea que como que ya lo dan por hecho. Como que ya dicen, no, sí, yo soy cristiano, sí, está bien, Cristo, sí, yo amo a Cristo y amo la Biblia y voy a la iglesia y todo. Se asume el Evangelio y empieza a concentrarse en cosas periféricas, empieza a distraerse. Dice, la tercera generación, los hijos de mis hijos, o sea, mis nietos, dice, confunden el Evangelio con esas cosas periféricas. Confunden el Evangelio y dicen, no es que el Evangelio, es que la obra social, es que la sociedad o la escultura, y hay que hacer esto, y hay que hacer otro, y hay que ser artísticos, y hay que ser, etcétera, etcétera. Hay que meternos a la política. Se confunde qué es el Evangelio, y en la cuarta generación, o sea, mis bisnietos, dice, pierden el Evangelio. ¿Se va? Y ahorita lo que estamos viendo nosotros en Estados Unidos, que ellos recibieron el Evangelio antes, que hay iglesias que hace 50 años eran las iglesias más reconocidas, las más grandes, que tenían grandes pastores, que eran grandes predicadores. Ahorita están los edificios vacíos, 50, 60 años después, ya no hay nadie. Y eso es algo trágico, al punto que en la sociedad, lo que antes era considerado malo, ahora se dice que eso malo ahora es bueno, y no solamente es bueno, lo tienes que aceptar, sino que lo tienes que celebrar. Hay una transición, la iglesia va perdiendo el Evangelio, la iglesia va confundiendo el Evangelio con las cosas del mundo, al ratito lo pierde y ya no más queda mundo. Hermanos, este salmo habla de eso, de esa necesidad, y pone el ejemplo de Israel, del pueblo de Israel, y vamos a darnos cuenta que esto es cosa de vida o muerte, y que depende de nosotros, los que hemos recibido el Evangelio y los que tenemos oportunidad de comunicarlo. Depende de nosotros si esto que recibimos se disipa o si sigue hacia adelante. Fíjense cómo dice, otra vez lo voy a leer: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes sus oídos a las palabras de mi boca. Está hablando el salmista y dice, escúchenme. Lo dice así muy artísticamente. Dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad. Dice, voy a hablar de cosas que yo no vi, que me han contado y que para mí son como enigma, como por... A ver, ¿cómo estuvo esto de que Israel salió de Egipto y pasó por el mar? Yo no lo vi. Es un enigma. Estas son cosas así como que a mí me parecen extraordinarias. Dice, pero las hemos oído y las hemos conocido y que nuestros padres nos han contado. Les digo, no está hablando de sus papás, está hablando de la gente de antes. Dice, y no lo ocultaremos a sus hijos, o sea, a todos los que vienen después, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo.
Aquí yo tengo subrayado en mi Biblia la palabra: nuestros padres nos han contado y nosotros contaremos. Y dice, y la siguiente generación, el versículo 6, se van a levantar y lo van a contar a sus hijos. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de estas tres cosas, ¿no? Que está hablando de que son tres generaciones: la anterior, la presente y la que sigue. Y está hablando de ese testimonio que han recibido, que dice son las alabanzas del Señor, la historia de la manifestación del poder de Dios y de todas las maravillas que Dios había hecho y de la ley que les había dado. Todo lo que nosotros, dice, recibimos de Dios. Dios es el que nos ha revelado sus maravillas. Dios es el que escribió este libro. El Señor es el que inició este proceso. Y dice, nosotros tenemos que contarle a la próxima generación, comunicarle a la próxima generación, enseñarle a la próxima generación las alabanzas de nuestro Señor. ¿Qué son las alabanzas de nuestro Señor? Nosotros tenemos que hablar de cómo es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter, cuáles son las manifestaciones de su poder, las maravillas de Dios. En otras palabras, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? A ti alguien te habló, a ti alguien te invitó, tú escuchaste algo. La pregunta es si eso ha sido solamente un concepto o si tú has experimentado la obra de Dios en tu vida de tal forma que tú puedas decir, a mí Dios me habló, me tocó, me enseñó y me transformó. Y hay una obra maravillosa en mi vida. Hay una expresión en mi vida de que yo soy un testimonio viviente del poder de Dios y de las maravillas de Dios. Si no, ¿qué vas a comunicar? ¿Qué vas a transmitir? ¿Tienes hijos? ¿Y qué quieres? No, pues yo quiero que mis hijos sean buenos cristianos. ¿Pero qué les vas a comunicar? No, mi hijo, los cristianos no cuentan mentiras. No, amigo, los cristianos andan peinaditos y se portan bien en la escuela. Eso no es. Dice, nosotros tenemos que hablarles de las alabanzas de Dios. Hijo, déjame te cuento lo que Dios ha hecho en mi vida. Déjame te cuento lo que me ha enseñado a mí el Señor. Déjame te cuento lo maravilloso que es el amor de mi Señor en mi vida. O sea, estamos hablando de la transmisión y de comunicar algo que tiene que ver con nuestra propia salvación, que tiene que ver con la plenitud de la manifestación de la gracia de Dios en mi vida. Hermanos, una de las cosas que se ha diluido es que creemos que el cristianismo es como una religión. Si te costara la vida, si ser cristiano, hace 40 años había un sticker que se le ponía a los carros que decía, si fuera ilegal ser cristiano y si fuera penado con la pena de muerte, ¿te condenarían a ti? O sea, te verían en la calle y dicen, ahí va un cristiano, hay que arrestar a ese cuate, hay que meterlo a la cárcel. O nadie sabría que tú eres cristiano. Si te costara la vida, si te dijeran, te voy a compartir algo, te voy a hablar de un Salvador, solo que si tú lo crees y lo recibes, te va a costar la vida. Te van a matar por ello. Díganme, ¿habría cristianos? La respuesta es sí, no más que habría cristianos de a de veras. ¿Saben cuál es la iglesia? O sea, la iglesia, ¿dónde está creciendo el cristianismo más rápido que en cualquier otra parte del mundo? ¿Dónde se imaginan ustedes
que están convirtiéndose más cristianos que en ninguna otra parte del mundo. ¿Alguien tiene alguna idea? En el país de Irán, donde es ilegal compartirle a alguien acerca de Jesús. Y si tú abandonas el Islam para hacerte cristiano, eres culpable ante la ley. Te meten a la cárcel. Hay mujeres que se han convertido y que son violadas y golpeadas y encarceladas por haber creído en Cristo. Es un país donde está prohibido el cristianismo, donde hay 1 millón de cristianos y la gente cuando se convierte a Cristo es preparada y dice, ahora yo tengo que salir a predicar y no sé si voy a regresar. Okay. Mujeres que salen y le dicen y se despiden de su esposo y le dicen, voy a salir y no sé si voy a regresar. Todos los días se despiden de su esposo. Y es la iglesia donde más gente se está convirtiendo y son cristianos radicales que dicen, yo me entrego a Cristo aunque me quiten la vida. Y muchos de ellos son expresidiarios, exnarcotraficantes, exprostitutas. Y nosotros vivimos en un país que experimentamos avivamiento hace 40 años y que ahora el evangelio tal vez se asume. No nos cuesta nada y por ello tal vez no tengamos nada que transmitirle a la próxima generación, porque no lo estamos viviendo como si fuera algo de vida o muerte. Para mí, el tener a Cristo representaba vida o muerte. Yo era tan miserable a los 19 años, teniéndolo todo, porque yo tenía todo, tenía una buena casa, tenía educación, tenía mis padres, tenía amigos, tenía un carro. No me faltaba nada. Y era un miserable. ¿Sabes qué es una persona miserable? Una persona miserable. Que vivía en una miseria espiritual, mi vida no tenía significativo. Si el Señor no me salva, yo no creo que haber llegado a los 25 años. Yo me hubiera pegado un tiro probablemente. Nada me satisfacía. Decía, no puede ser que la vida se trate de esto. Para mí, el Señor me salvó de esa vida para darme una vida verdadera. Y si no me hubiera salvado, yo no hubiera tenido ningún sentido para mí seguir viviendo. Para mí el cristianismo era de vida o muerte. Y sigue siendo. La única petición que yo le hago al Señor. Digo, Señor, quítame lo que quieras. Pero te pido, salva a mis hijos y a mis nietos. La única ambición que tengo en la vida es poder estar sentado alabando al Señor y viendo a mis hijos alabar al Señor y mis nietos alabar al Señor. Eso es lo único, porque sé lo que vale, porque sé lo que eso significa, y esto es lo que está hablando esta Biblia, y por eso oro eso. Por eso es que esta es mi mayor petición, porque si yo me voy de este mundo y eso no sucede, no me voy a ir en paz. Las manifestaciones de Dios, el testimonio de nuestra vida, es que no podemos nosotros transmitir algo que no es real en nuestra vida. Es una fe real en un Dios real que no se puede ver con los ojos, pero que se puede ver obviamente en la vida de otra persona. Yo tengo un hijo adoptivo, una de las mayores bendiciones en mi vida. Llegó a mi casa casi a los 6 años. Y cuando yo oraba por él, se me quedaba viendo. Y le dije, ¿qué pasó, mi hijo? Los primeros meses. Hasta que se atrevió a decirme, pues, ¿a quién le hablas? Si no hay nadie aquí. Y hace unos años
Hubo un congreso de la Alianza Cristiana para los Huérfanos y le pidieron su testimonio. Y dice, la adopción de mis papás, que me hayan adoptado de donde yo venía, de la calle, de ser un niño de la calle, que fui abusado en mis casas, que fui abusado en la calle. Ese testimonio para mí es la evidencia de que existe la gracia de Dios, porque la vi en ellos. Y esto no es para halagarme ni nada, ¿verdad? Porque Él lo decía para decirle a otros papás potenciales, consideren adoptar a un niño que viene así, que les va a costar todo. O sea, porque es muy difícil, pero dice, pero vale la pena, porque al hacerlo, o sea, ustedes van a manifestar el amor de Cristo a otra persona. La necesidad de comunicar es porque hay una necesidad de escuchar. Dice, cuando dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Y luego dice, porque Él estableció un testimonio. Ahí está la palabra testimonio. Los israelitas tenían un testimonio. Nosotros éramos esclavos de Egipto. Nosotros estábamos condenados a morir como esclavos. No teníamos nada. No vivíamos en lo que podíamos decir, esta es nuestra casa. No éramos más que esclavos. Y Dios nos rescató de ahí, nos sacó para llevarnos a una tierra prometida que iba a ser nuestra tierra. Y no solamente eso, sino que nos dio una ley que no tenía ningún otro país en el mundo. Y dice, y Él ordenó a nuestros padres que le enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Tú a lo mejor estás aquí, eres soltero, a lo mejor eres un chavo, y dices, no, pues esto a mí no se me aplica porque yo no tengo hijos, pero los vas a tener. Y si no tienes hijos, dices, no, yo nunca me voy a casar y nunca voy a tener hijos. Perfecto, pero tú vas a conocer la próxima generación si Dios te permite. Y tú tienes una responsabilidad de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes una oportunidad de compartir un testimonio. Y dice al final del versículo 6, y esto es algo bien importante, y estos se levantaran y contaran a sus hijos, y lo dice el versículo 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Para que ellos pongan su confianza en Dios. Y esto es bien importante. Poner la confianza no está diciendo para que conozcan de mí, para que tengan doctrina sana, para que se porten bien, para que confíen en mí. Nosotros estamos en una guerra, hermanos. Hay una guerra más peligrosa, más mortal, que puede tener el resultado de millones y millones y millones de gente muerta. Y la guerra es en quién van a confiar nuestros hijos. ¿Van a confiar en Dios o van a confiar en el mundo, en las cosas de este mundo? ¿En quién vas a confiar tú? ¿En quién estás confiando tú? ¿Sabes qué significa confiar? ¿Ven esta mesa? Está flaquilla esta mesa. Está medio debilucha. ¿Creen ustedes que si yo me paro arriba de esta mesa me va a sostener? Yo tampoco confío en esta mesa.
La confianza es, yo sé que esta mesa es tan sólida que si yo me paro arriba, yo confío que me va a sostener. La confianza es tu fe. La fe no es que tú digas estoy de acuerdo. La fe es que tú tengas confianza en alguien. Hace una semana se murió una hermanita de 58 años. Le dio un cáncer terrible, creo que fue en la matriz, se le pasó al intestino, se le cundió todo, le bloqueó los intestinos, al último no podía comer, era sumamente doloroso para ella comer, porque luego ese alimento iba a querer salir y lo tenía todo bloqueado. Ya la operaron, la abrieron y la volvieron a cerrar porque dijeron, hermano, lo siento, vete a tu casa y a ver si consigues algún doctor que te ayude a que pases tus últimos días de la mejor manera posible. Y en el servicio memorial que hicimos para ella, contaron su historia. Hace más o menos como 20 años, 20 y tantos años, ahí estaba su hijo. Ella llegó a Ciudad Juárez, iba de Mazatlán, Sinaloa, tenía una niñita de 3 años y un niñito de 6 años. Y venía huyendo de un matrimonio abusivo, se había separado y dijo, vamos a empezar en algún otro lado porque tenemos que empezar en algún otro lado. No conocía a nadie, no tenía nada más que sus 2 hijos y llegó con sus maletitas a Ciudad Juárez. Por una serie de circunstancias, llegó ahí a inscribir a sus hijos a la escuela de la iglesia. Tenemos una escuela primaria y secundaria. Y dijo, no tengo dinero, pero estoy dispuesta a trabajar para que le den oportunidad a mis hijos de estudiar aquí. Ella pensaba que era otra escuela, pero se equivocó y llegó a nuestra escuela. No se equivocó, el Señor la halló ahí. Se convirtió. Okay. Llegó, durante todos esos años, ella trabajó para sostener a sus hijos. Trabajó para darles una carrera profesional a sus 2 hijos. Ella misma estudió en línea y se hizo contadora y pudo aspirar a un buen trabajo, de tal forma que antes de morir, ella ya tenía su casa. Y cuando sube su hijo a dar testimonio, dice, mi mamá, si tú me preguntas, ¿cómo recuerdo yo a mi mamá? Yo recuerdo a mi mamá diciendo esto. Todas las veces que no teníamos con qué pagar la renta, que no teníamos cómo comprar mandado, que no teníamos cómo pagar las colegiaturas, que no teníamos para comprar ropa, mi mamá siempre dijo, hijos, no se preocupen, vamos a confiar en Dios, que Dios proveerá. Dice, esa era mi madre y así vivió por 30 años. Después de conocer al Señor. Y tú dices, el hijo vio la fe de su mamá y dice, eso es lo que a mí se me queda de mi mamá, que nunca dejó de confiar en Dios. Nunca la oí quejarse. En la cama ya era un esqueletito. Nunca se quejó. Yo la oía orar por mí cuando se estaba muriendo. Yo la vi orar por sus pastores cuando se estaba muriendo. Ese es un testimonio contundente que transformó la vida de sus hijos, de tal forma que el hijo ahora es un hombre ejemplar, extraordinario, porque su mamá le dio un testimonio de fortaleza, pero no porque ella era fuerte, sino por la fortaleza en su confianza en Cristo. Hermanos, ¿qué es el testimonio que nosotros estamos contando? Fíjense, Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, le dice, y yo sé la fe sincera que está en ti, pero lo sé, y esa fe que tú tienes, Timoteo, la vi primero en tu abuela, y luego la vi en tu madre, y ahora la tienes tú. Ahí está la transmisión, la abuela, la madre, Timoteo.
Y luego le dice esto, en 2 Timoteo 3:14 dice, ahora tú, Timoteo, dice, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Sabiendo de quiénes las has aprendido. O sea que no es una transmisión académica de la fe. Es decir, ¿qué viste de tu abuela? ¿Qué viste de tu madre? Eso debe animar a todas las madres solteras aquí. ¿Qué viste de tu abuela? Tú sabes lo que aprendiste. ¿Qué viste de tu madre? ¿Qué has visto de mí, Timoteo? Tú sabes de quiénes las has aprendido. Ahora tú tienes que persistir, permanecer en eso, para poner la confianza en Dios. Para poner la confianza en Dios, dice. Versículo 7. Y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres. Aquí está hablando así en el pasado. Se está acordando de la historia de Israel. Una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Qué significa porfiado? Generación porfiada. No, ya no es una palabra muy usual. Una persona porfiada es una persona obstinada, dura, terca, que insiste y se empeña en hacer su propia voluntad, como los burros. Una generación, por ser porfiada, que se hace rebelde, que no sigue a Dios, que no se resiste a obedecer a Dios, que no es dócil, que no es sumisa a Dios y que no preparó su corazón para ser fiel, no se entregó al Señor. Esto es tan importante para ustedes que son padres con sus hijos, que tal vez están muy enfocados en cómo se portan. Este texto habla de puras cosas que tienen que ver con el corazón. Un corazón que no ha sido preparado para serle fiel a Dios, que no teme a Dios, que no ama a Dios, que no desea a Dios. Jesús dijo, del corazón sale todo. Y a veces nosotros nos queremos concentrar en el comportamiento en lugar de concentrarnos en el corazón. O queremos hablarle a la mente. No, es que ya ves, la Biblia dice que esto y esto otro. Pues sí, pero el corazón no está siendo preparado. Esto nos habla, esta escritura, de que esta gente no amaba a Dios. No vamos a poder nosotros transmitir nuestra fe si nuestros hijos no saben que nosotros amamos al Señor por sobre todas las cosas. Padres que le dicen a sus hijos, hijos, pues no me vean a mí, hagan lo que dice la Biblia, yo sé, pues yo no lo hago, pero ustedes sí. O hijos, tienen que ir a la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Y qué es lo que ven de sus padres cuando vienen a la iglesia? Perdón, ¿ven amor por Jesús? ¿O simplemente un cumplimiento religioso? Perdón. He tenido toda una semana medio intensa. Ya se me está acabando la voz. Los hijos necesitan ver nuestro corazón. Tengo un hijo que ahorita es pastor. Cuando él iba a la iglesia, tenía 4 años, él alababa a Dios. Y la gente lo veía y decía, alaba a Dios igualito que tú.
Dice, se mueve igual que tú, y levanta los brazos y aplaude y está igualito que tú. Porque él estaba viendo a su papá. Si yo era indiferente a lo que cantábamos, diciendo, Señor, tú eres lo más hermoso, tú eres lo más grande, te amo, te alabo, y yo estuviera parado ahí diciendo, sí, Señor, tú eres lo más grande, lo más... O sea, ¿qué está mostrando? Dejen que lo que dice mi comportamiento es que no hay nada dentro. Que las verdades del Señor no me mueven. Porque si yo no lo amo, entonces no lo puedo expresar. Es como una persona que llegó con su esposa y abre la puerta a la esposa y lo ve y trae un ramo de flores. Y le dice, toma. Y la esposa agarra el ramo de flores. ¡Ah! Y dice, ¿por qué me las traes? No, pues es que me dijo el pastor que te tenía que traer flores para contentarte, pues te las traje. ¿Qué le va a decir la esposa? Ay, gracias. Pero, o sea, me estás trayendo las flores no porque tú quieres traerme las flores, sino porque te dijeron que tenías que traerme flores. Pues sí, ¿cuál es el problema? El problema está en el corazón, ¿verdad? Ahora, necesitamos habla de una generación rebelde, obstinada, terca, una generación que no lo amaba de corazón, que no era fiel de corazón. Y aquí es donde va a ser el reto, ¿ok? ¿Ok? Si no trajeron sus Biblias, ni modo. Esto les va a pasar así, porque voy a leer bien rápido. Pero cuando menos escuchen atentamente y comparen, escuchen los verbos. O sea, los verbos son las acciones. Escuchen cuando dicen ellos hicieron esto o no hicieron esto, los verbos. Y escuchen los verbos de Israel y los verbos que tienen que ver con Dios. ¿Ok? Porque eso se trata. Es como una comparación entre qué cosas hacía Israel y qué cosas hacía Dios. ¿Ok? ¿Listos? Voy a empezar a leer del versículo 9. Y se me hace que no los van a poner aquí porque voy a ir así rapidito y se van a distraer. Más bien, escúcheme con cuidado. Dice, los hijos de Efraín era la tribu del norte de Israel. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Está diciendo algo que para nosotros es bien importante. Los padres usualmente estamos muy preocupados de que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Los arqueros de Efraín eran los mejores guerreros, pero los derrotaron en la guerra. Y va a decir por qué. Lo más importante para tus hijos no es su carrera. Lo más importante para tus hijos es su corazón. Si tú eres un joven y estás contemplando, no mi carrera, mi profesión, qué voy a hacer en el futuro, a qué me voy a dedicar, eso no es lo más importante de tu vida. Lo más importante de tu vida es a quién amas. Porque si no amas a Dios, no importa que seas el médico más profesionista más apto, el comerciante más exitoso, que tengas una casa muy hermosa, si no amas a Dios, estás perdido. Estás condenado a muerte. Pregúntenle a los ucranianos millonarios que ahora andan huyendo por el mundo, ¿de qué les sirvió? Eso es lo que le pasó a Israel. Fíjense, no guardaron el pacto de Dios. ¿Vieron el verbo? No guardaron y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que Él les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como en las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra Él.
rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob, o sea, contra el pueblo de Israel, y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios, ni confiaron en su salvación. ¿Ven el corazón? Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y los hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados, y les concedió su deseo. Y antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos. Les digo que esto es debido a muerte. Subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, de todo lo que vieron, a pesar aún de que el Señor los castigó porque murmuraron contra Él, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Dice el 34. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor, pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con Él, ni eran fieles a su pacto. Pero Él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Se fijan cómo está como que un vaivén aquí, verdad? Israel se portaba mal, Dios los castigaba, les hablaba, bueno, como que querían, pero era como de labios para afuera, porque su corazón no estaba con ellos, y sin embargo Dios tenía compasión de ellos. ¿Cuántas veces, dice el 40, se rebelaron contra Él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto. ¿Cuáles señales? Aquí está. Vean todo lo que hizo el Señor en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Zoán es Egipto. Dice: convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas a los saltamontes y al fruto de su trabajo a la langosta. Está hablando de los egipcios. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicomoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Ardor de su ira, furia, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira. No libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga e hirió a todos los primogénitos de Egipto. Las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Cam es Egipto. Pero a su pueblo, o sea, Israel, ellos que vieron todas estas plagas y vieron la destrucción que el Señor tuvo que hacer para que los soltaran, pero a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Dice: mis padres vieron esto y se les olvidó, porque su corazón no estaba entregado al Señor. Los trajo pues a su tierra santa, a la tierra prometida, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos.
las repartió con medida por herencia e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Y aquí está la tragedia, miren este vaivén, fíjense todo lo que dice que hizo el Señor y luego dice esta palabra tan terrible, sin embargo, a pesar de todo eso, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás, fueron desleales como sus padres, se desviaron como arco engañoso, lo provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda a sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. ¿Saben de qué está hablando esa última parte? Dios les da la tierra prometida. Y ellos agarran los ídolos de los pueblos que Dios había despojado. Entonces sucede, está haciendo referencia a lo que sucede en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, cuando Israel se enfrenta a los filisteos. Y a estos bárbaros se les ocurre usar el arca de Dios, el arca del pacto, como amuleto mágico. Dicen, vamos a traernos el arca, porque en la antigüedad los ejércitos se llevaban sus ídolos, ¿verdad? Y ponían el ídolo y mira, por este ídolo les vamos a ganar. Ellos dijeron, pues vamos a traernos nosotros nuestro ídolo. ¿Cuál es? Pues tenemos el arca, pues tráete el arca. Los derrotaron terriblemente y se llevaron el arca. El Señor se dejó que se lo llevaran cautivo. El famoso Icabod, la gloria se fue. Los abandonó el Señor a su suerte. Terrible derrota. Hermanos, ¿cuál es el gran peligro de la iglesia ahorita? El peligro de la iglesia es que en una religiosidad creamos nosotros que está Dios con nosotros y que el Señor realmente nos haya abandonado desde hace años. Y ni cuenta, porque seguimos los mismos movimientos, haciendo las mismas cosas, pero no está nuestro corazón. Y el Señor nos deja. ¿Será posible eso? ¿Podrá pasar eso? El Salmo no termina ahí. Sigue diciendo y hablando donde vemos el vislumbre de la esperanza. Dice, entonces despertó el Señor como de un sueño, verso 65, como guerrero vencido por el vino. Es una imagen poética diciendo, entonces el Señor que se había ido, que nadie sabía qué estaba pasando, etcétera. El pueblo de Israel lloraba a su Dios. Dice, despierta, y Él hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte de Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre. Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y a él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de su mano. Asaf, que escribió este salmo, estaba pensando en David, diciendo, la vida de Israel es un desastre, pero el Señor en su misericordia levantó a un rey. Ese rey, le dijo el Señor, tu descendencia va a reinar sobre Israel por toda la eternidad. David representa la esperanza de Cristo. David cayó, su hijo Salomón cayó peor, las naciones se dividieron y nosotros sabemos la historia cómo termina con Israel. Al norte se lo llevó en cautiverio a Siria,
y al sur se lo llevó en cautiverio Babilonia. Y se destruyó Jerusalén, el templo, todo fue arrasado. Vuelven después de 70 años. El reino del sur, el rey de Babilonia los libera, regresan, reconstruyen lo que pueden. 500 años después viene Cristo. Y este pueblo que no estaba preparado en su corazón, rechaza y pide la crucifixión del Rey Jesús. La esperanza que aquí Asaf le está diciendo, pero Dios en su misericordia les puso un rey que iba a ser un pastor. 500 años después crucificaron al hijo de David, que cuando entró a Jerusalén decían, Hosana en el cielo, el hijo de David, nuestro Mesías, nuestro rey. 3 días después, estaba muerto. 40 años después, llegó el ejército romano, mataron a todos los judíos en Judea, todos los judíos, y demolieron Jerusalén. Y no volvió a haber judíos viviendo ahí hasta el siglo pasado. Pregúntenme ustedes si ahorita los judíos tienen un corazón para con el Señor. Y nosotros, ¿por qué nos pusieron este texto aquí? ¿Por qué está esto en la Biblia? Les voy a decir por qué, hermanos. Voy a leer 2 Corintios capítulo 10, versículo 6 al 12, perdón. Este sí lo van a poner aquí. 1 Corintios capítulo 10. Noten esto, ¿ok? Esto está tremendo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, los cristianos, los creyentes, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Codiciar significa desear. Y esto les pasó a ellos para que tú en tu corazón no andes tras de cosas que no debes andar. Les decía que estamos en una guerra. O confías y deseas a Jesús, o vas a desear todo lo que este mundo te está ofreciendo. Y mira, y tú dices, no, pues sí, está bien después. Y tú dices, después le voy a hablar a mis hijos, después me voy a preocupar por mi fe. ¿Sabes que el mundo no descansa? El mundo está amartillando diariamente, constantemente, en la escuela, en la televisión, en el cine, en el radio, en los juegos. Todo el mundo está diciéndote esto, confía en esto, confía en esto, confía en esto. Y los padres a veces que pensamos que nos podemos esperar, no, llévatela ahí calmada con tus hijos, hombre, no los mortifiques, déjalos que crezcan solitos. El mundo no descansa. Dice Efesios 2, pues es que es la corriente que está siendo dirigida ¿por quién? Por el diablo. El espíritu que gobierna el mundo, el príncipe, como lo dijo Jesús, el príncipe de este mundo. O sea, no podemos como quedarnos con los brazos cruzados de una manera pasiva, porque si es así, los deseos del mundo van a estar continuamente te están muestre cosas que desear, que codiciar. Dice, esto está aquí en la Biblia para que nosotros no codiciemos. No deseemos lo que no debemos desear. Es una cuestión del corazón. Dice, no sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. ¿Tú quieres describir cómo está el mundo ahorita? Está comiendo, está bebiendo y está jugando. Y dice, el problema es la idolatría. ¿A quién están adorando? ¿Saben a quién adora el mundo? A sí mismos. O adoras, Bob Dylan hace muchos años escribió una canción, dice, o sirves y amas a Dios, o sirves y amas al diablo. No más que nadie va a adorar al diablo y nadie va a decir, yo amo al diablo.
pero sí van a decir, yo me amo a mí mismo. Y eso es el mensaje del mundo. Ámate a ti mismo. Escógete a ti. ¿Verdad? Vive tu vida, tus deseos, tus planes. Eso es lo más importante. Te la pone bien bonita y como dicen, te dora la píldora. La Biblia nos dice, ama, busca, desea a tu Dios, al único Dios. Entrega tu vida a Él. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Esa palabra fornicar, en algunas Biblias está traducida como inmoralidad sexual. Sí, díganme qué hay en el mundo, qué reina en el mundo, que está en todas las portadas de las revistas, que está en todos los videos de los artistas. Comer, beber, jugar, inmoralidad sexual. Entonces no nos asustemos. Eso es lo que va a haber en el mundo. Aquí lo está escribiendo Pablo hace 2000 años. Para eso nos escribieron esto. Dice, fornicaron y en un día cayeron 23,000. Les digo que es debido a muerte. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron. ¿Cómo lo provocaron? Con sus quejas. ¿Por qué no me has dado esto? ¿Por qué no tengo carne? ¿Por qué me sacaste de Egipto? Estaba mejor en Egipto. Mejor me conviene más regresarme. Allá tenía pepinos. Como si los pepinos fueran la gran cosa, ¿verdad? Allá podía comer pepinos. A mí ni me gustan los pepinos, ¿verdad? Pero se quejaron, dicen, espérate, te estoy llevando a la tierra que emana leche y miel y me estás diciendo que prefieres regresar a ser esclavo y comer pepinos. Una persona que prueba de Cristo y luego regresa al mundo a ser esclavo de su pecado, a comer pepinos, está provocando al Señor. Está diciendo, no me importas, no me interesas, no te necesito, no eres suficiente, no te quiero. Dice, y fueron destruidos por las serpientes. Vida o muerte, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Murmuración es la queja, es hablar mal del Señor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Nosotros tenemos a Cristo, tenemos su palabra escrita, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos sus testimonios, tenemos todo. Todo. Ellos no tenían a Cristo, no tenían al Espíritu Santo y ni siquiera tenían la Biblia escrita en su lenguaje. Nosotros lo tenemos todo. Por eso es que estamos en la última generación. Bueno, no última generación, pero los últimos tiempos, porque ya lo único que queda por suceder es la segunda venida de Cristo. Por eso, desde que el Señor subió, dijeron los ángeles, así como lo vieron subir, así va a bajar. No, lo del medio es nomás la expansión del reino de Dios en la tierra. Por la misericordia de Dios, que la gente lo conozca, Él anuncia en el Evangelio a todo el mundo. Aquí, la pregunta, con esto voy a terminar. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿A quién amas? ¿A quién deseas tener? ¿Qué deseas tener? ¿Para quién estás viviendo? Esas preguntas, si no están enfocadas en nuestro Señor Jesús, está condenándote
Si tú dices, pues esto es mi vida, yo vivo para esto, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, este es a quien amo, y si eso no es Jesús, dice, no sea que tú caigas también y quedes tirado como quedaron ellos en el desierto. Pero, no solamente eso, Dios no te dio la oportunidad de tener el Evangelio nomás para que tú seas salvo. Él está pensando en las generaciones que vienen detrás de ti, en la responsabilidad que tenemos nosotros, no solamente de escuchar, de creer, de confiar, sino también de transmitir a los que vienen detrás de nosotros. No podemos arriesgarnos a llegar allá y decir, híjole Señor, gracias, pues de panzazo, pero llegué, qué buena onda. Y que el Señor nos vea y nos diga, ¿y tus hijos? ¿Dónde están? Y los jóvenes que llegaban allá a la iglesia preguntando, viendo, ¿hay vida aquí? ¿Hay esperanza? ¿En quién confía esta gente? ¿Qué pasó con tu testimonio? ¿Qué pasó con todo lo que yo hice en tu vida? ¿Qué efecto tuvo en el mundo en donde te puse? Yo sé que yo voy a tener que dar cuentas de mis hijos. No voy a dar cuentas de mis hermanos, de mis primos, antes de dar cuentas de las ovejas que el Señor puso bajo mi responsabilidad en la iglesia, las almas que yo voy a tener que decirles si fui fiel o no en decirles la verdad. Me va a preguntar, ¿y tus hijos, los hijos que te presté, que son mis hijos, qué pasó? Hermanos, esto es de vida o muerte. Es de vida eterna o muerte eterna. Esto es más peligroso que lo que está pasando en Ucrania. Y empieza con el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Esto es un salmo estremecedor, debe ser estremecedor, debe sacudirnos, debe hacernos ver lo que hay en nuestro corazón y debe hacernos ver qué estamos queriendo transmitir a los demás. Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen de pie? Y mira, yo pudiera orar muchas cosas. Yo tengo que orar muchas cosas en base de este mensaje. Pero quiero que tengas la oportunidad de tú, ahorita, hablar al Señor. Ahorita, decirle, híjole Señor, tengo que decirte esto. Tengo que pedirte perdón por esto. Tengo que revisar mi vida. Ayúdame a evaluar, a verme. Si estoy yo creyendo que estoy firme como estaba Israel en el desierto y ahí se quedó. ¿Qué es lo que hay en mi corazón, Señor? ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Qué es lo que anhelo para mi vida? ¿Te amo o no te amo? ¿Cómo me ves? ¿Qué hay en mí? O tal vez tengas que decir, tengo que tomar una decisión. Me voy a entregar al Señor. Me voy a decir, Señor, me entrego, haz conmigo lo que tú quieras, eres mi Señor. Ya estuvo bueno de juegos, ya estuvo bueno de inseguridades, ya estuvo bueno de vaivenes. Aquí estoy, Señor. Ahora sí. Y te tienes que entregar al Señor. O tal vez tú te entregaste al Señor y te alejaste, como el pueblo de Israel que le dio la espalda y no confió en Él. Y tú tengas que decirle, Señor, perdóname. Si en la verdad tú eres lo más valioso que tengo y te abandoné. Yo no sé. Tal vez estás pensando en tus hijos. Estás diciendo, no, pues ya es que son niños, o sea, son jóvenes, ya ves cómo son, no me hacen caso.
Y tal vez no te hacen caso porque no ven en ti ese testimonio que los sacude y dice, wow, mi jefe verdaderamente cree en Jesús.